Buenos días. Damos inicio a la conferencia del doctor Efraín Buritica, psicólogo de la Universidad del Valle, magíster en neurociencias, candidato a doctor en neurociencias, profesor del Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle. Buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador del Congreso Nacional de Farmacología, al doctor Octavio Piñeros y al doctor Mauricio Palacios por la invitación al evento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora básicamente es una breve revisión de los sistemas que involucran producción, síntesis, liberación y recaptura de dopamina, ¿sí? Hay que recordar que la dopamina pues es una monoamina, una catecolamina, y al igual que las demás, que la noradrenalina, la serotonina, e incluyendo en ese grupo a las acetilcolina, aunque no hace parte de las catecolaminas, tienen un papel fundamental en la regulación del procesamiento de la información en el sistema nervioso central, ¿sí? Si bien de ellas no depende ese procesamiento, sin ellas no se puede llevar a cabo de manera adecuada. En general, todas las monoaminas están involucradas en el sistema nervioso central en procesos como la regulación de la atención, los estados de ánimo, la regulación de la función visceral, entre otros. Y otra característica importante de las monoaminas y por supuesto de la dopamina es la amplia distribución que tienen en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, células en el sistema entérico, de tipo dopaminérgico, que no tienen relación alguna con el sistema nervioso central. Vamos a encontrar también células amacrinas en la retina, ¿sí?, que sintetizan y liberan dopamina. Las células periglomerulares del bulbo olfatorio también tienen dopamina. Las células del núcleo arcuado en el hipotálamo, cuya liberación de dopamina se hace básicamente sobre la hipófisis anterior, con el propósito de mantener una inhibición de la liberación de la prolactina, y de esa manera, en condiciones generales, durante toda nuestra vida, no producimos leche. También tenemos células dopaminérgicas en el tracto solitario. De aquí en adelante, incluyendo a estas células, todos los sistemas dopaminérgicos están dentro del tallo cerebral, en el encéfalo. Entonces tenemos células en el tracto solitario, en la sustancia negra periacueductal, en la sustancia negra compacta y en el área tegmental ventral. Estas dos últimas son las células cuyos axones son más largos de todas las células que producen dopamina en el sistema nervioso central, y van a ser justamente las que nos ocupen la mayoría de nuestra revisión, dada su alta complejidad en la distribución de los receptores y la importancia farmacológica que adquieren a través de este sistema. Bueno, entonces tenemos como unos 4 o 5, incluso hasta 6 sistemas dopaminérgicos en todo el organismo. El sistema entérico, que básicamente son neuronas a lo largo de todo el sistema gastrointestinal, pero que no tienen relación alguna con el sistema nervioso central. Tenemos también un sistema tuberoinfundibular, que es aquel constituido por las neuronas del núcleo arcuado en el hipotálamo, y cuya liberación de la dopamina va a hacerse en la hipófisis anterior. Y estos 3 sistemas son los de liberación encefálica y son los de mayor complejidad por la variada distribución de los receptores en este sistema. Entonces tenemos un sistema nigroestriatal que se origina en la sustancia negra compacta en el mesencéfalo, y que inervará o dará dopamina al sistema de los núcleos de la base o cuerpo estriado. El sistema mesolímbico, que se origina en el área tegmental ventral, al igual que en este último sistema, pero que liberarán la dopamina en 2 conjuntos de estructuras que ya veremos detenidamente,
Una, las estructuras propiamente límbicas o que se encargan del procesamiento de las emociones, y dos, estructuras o áreas corticales de reciente aparición relativamente en la evolución. Entonces aquí tenemos una ilustración de los sistemas encefálicos de liberación de dopamina. Entonces tenemos aquí el tallo cerebral, aquí tenemos el mesencéfalo, en azul claro tenemos el área tegmental ventral, y en negro a la sustancia negra compacta. Entonces vemos cómo desde la sustancia negra compacta tenemos axones que terminan en los núcleos de la base. Y desde el área tegmental ventral tenemos dos sistemas. Uno que va a las estructuras límbicas, incluyendo algunas porciones de la corteza cerebral, también de carácter límbico, y un segundo subsistema que dirige sus axones también en dirección, atravesando el hipotálamo en dirección anterior, hacia la neocorteza. Bueno. Los receptores dopaminérgicos en general son 5 o 6 tipos, pero todos son muy similares. Constan todos ellos de 7 asas transmembranales con 3 extensiones citoplasmáticas y 3 extensiones extracelulares. Una de esas 3 extensiones extracelulares será la terminal amino, y una de las 3 extensiones citoplasmáticas será el terminal carboxilo. Hay que aclarar que hay variaciones en las otras dos, en la tercera extensión citoplasmática, que le confiere la particularidad a cada uno de los receptores. Entonces tendremos receptores con una terminal carboxilo larga, como este, y una tercera asa citoplasmática, extensión citoplasmática corta, y otros que lo tendrán esas características exactamente invertidas. Dentro de todos los tipos de receptores dopaminérgicos, hay que aclarar que dentro de los dos grandes grupos de receptores ionotróficos o receptores canal para iones, y metabotróficos o asociados a proteínas G, los receptores dopaminérgicos todos son completamente metabotróficos. Y eso es lo que le confiere el carácter modulatorio o regulatorio de las funciones y de las acciones que emprende. Dado que no da paso a iones específicamente, no genera respuestas de hiper o despolarización de la membrana celular, pero sí puede indirectamente influenciar la potenciación o la inhibición de otros receptores que sí sean canal. Dentro de los receptores dopaminérgicos entonces tenemos dos grandes familias: la familia D1, constituida por los miembros D1 y D5, y la familia D2, constituida por los miembros D2, D3 y D4. D2 incluso hay dos tipos. Las diferencias entre unos y otros receptores, pues entre las familias básicamente es por los genes a partir de los cuales se sintetizan. Y las diferencias entre los miembros de cada grupo son pequeñas, pero igualmente significativas. Son unos cuantos aminoácidos en una pequeña variación en su ubicación, lo que le confiere la particularidad. ¿Cuáles son los efectos celulares de la activación de un receptor metabotrófico? Entonces, los efectos van a variar dependiendo del tipo de receptor que tengamos. Entonces, de este lado tenemos los receptores de la familia tipo 1 y de este los de la familia tipo 2. Los de la familia tipo 1 son aquellos que tendrán una terminal carboxilo citoplasmática larga y una tercera extensión citoplasmática corta. Ellos van a aumentar la actividad de la adenisciclasa, a disminuir la liberación del ácido araquidónico, van a disminuir el intercambio de protones y de sodio, van a aumentar la entrada de calcio a la célula. Por el contrario, los tipo 2, que tienen una terminal carboxilo corta y una extensión citoplasmática más larga, van a disminuir la actividad de la adenisciclasa
aumentar la liberación del ácido araquidónico, aumentar la actividad de las bombas sodio, potasio, ATPasa, a disminuir la entrada de calcio y a aumentar la salida de potasio de la neurona. Es decir, que en general, de manera indirecta, la activación del receptor, de los receptores de la familia D1 podrían generar excitación, ¿sí? Dada el aumento de la entrada de calcio, y los de la familia D2 indirectamente podrían generar hiperpolarizaciones o ayudar en la hiperpolarización de la membrana gracias al aumento de la salida de potasio. ¿Dónde tenemos cada uno de estos tipos de receptores dopaminérgicos? Hay una distribución, digamos por así decirlo, promiscua de los tipos, pero hay ciertos predominios en algunas estructuras. Por ejemplo, en la corteza cerebral, a lo largo de toda la corteza cerebral, vamos a encontrar cualquiera de los 5 subtipos de receptores dopaminérgicos, con un predominio de los receptores en la corteza prefrontal, es decir, en las áreas más anteriores del lóbulo frontal, de los receptores D1, D2 y D3. Vamos a tener receptores D1 y D2, no de las dos familias, sino de cada uno de estos miembros, predominantemente en los núcleos de la base, el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el núcleo putamen y el globo pálido. Y en el hipotálamo vamos a tener dos miembros, los miembros D3 y D5. Este miembro D3 es uno de los menos estudiados hasta el momento de los receptores dopaminérgicos. De hecho, todavía se desconoce cuál es exactamente el papel que cumple allí. ¿Dónde encontramos los receptores dopaminérgicos dentro de una sinapsis? Entonces, básicamente, los miembros de la familia D1 siempre los vamos a encontrar en la membrana postsináptica, es decir, en la neurona que ha de recibir la sinapsis siempre encontraremos miembros de la familia D1. En cambio, los miembros de la familia D2 los podemos encontrar tanto en la densidad presináptica como en la densidad postsináptica. Entonces, los miembros de la familia D2 van a tener un papel de regulación de la liberación del neurotransmisor, porque estos receptores presinápticos se van a encargar de censar la cantidad del neurotransmisor que hay en la hendidura y a regular su aumento o disminución en la liberación. ¿Dónde en una espina dendrítica encontramos los receptores dopaminérgicos? Entonces consideremos esto una dendrita de una neurona y esta su espina, ¿sí? Recordemos que las espinas en las dendritas digamos, cumplen un papel de aumentar la extensión o superficie sobre la cual se puede hacer sinapsis en una neurona. Y estas espinas tienen básicamente 3 porciones, una cabeza, un cuello y un tallo. Las sinapsis glutamatérgicas siempre las vamos a encontrar en la cabeza, las sinapsis dopaminérgicas en el cuello y en el tallo, y las sinapsis GABAérgicas en la base de las dendritas o en los tallos dendríticos. ¿Cuáles serían las funciones asociadas a la activación de los diferentes tipos de receptores? Si estamos hablando del receptor D5, como ese receptor está ampliamente distribuido en todo el sistema nervioso central y tiene una acción, entre comillas, excitatoria de tipo secundario, se presupone que modula el estado de alertamiento de la corteza cerebral, es decir, la corteza encargada de procesar la información sensorial debe tener un cierto nivel de activación previa a la llegada de la información, y ese tono de actividad o tono de alertamiento de la corteza lo proporciona la activación de los receptores D5. Los receptores D1 y D2, que están predominantemente en los núcleos de la base,
van a participar en el control de la conducta motora. Y vamos a ver más adelante que entonces la alteración de ese sistema va a estar involucrado en patologías que particularmente afectan a la actividad motora. Y los receptores D3 y D4 van a tener una mayor distribución D3 en el hipotálamo y D3 y D4 en la corteza cerebral, sobre todo en la corteza prefrontal, tanto de tipo límbico como corteza nueva. Entonces van a participar estos receptores en la modulación de los procesos cognitivos, en el procesamiento de las emociones, en la regulación del estado de ánimo, entre otras funciones. Bueno, ¿dónde encontramos en la corteza cerebral receptores dopaminérgicos? Y van a ver, están viendo que cada vez vamos un poco más adentro en el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para ahora establecer dónde en esos puntos pueden haber alteraciones y sitios específicos de intervención farmacológica. Considerando que la corteza cerebral es una estructura organizada en estratos celulares, ¿sí? Y esta neurona piramidal representando a la lámina 2 y esta otra neurona representando a la lámina 5, vamos a encontrar receptores tipo D1 predominantemente en las espinas dendríticas de las neuronas piramidales de cualquiera de las capas de la corteza cerebral. Pero esas espinas entonces están alejadas del soma. Los receptores D5 los vamos a encontrar cerca justamente al soma de la neurona piramidal, sea en las láminas supragranulares 2 o 3 o en las infragranulares 5 y 6. Y esa cantidad de receptores D5 son aproximadamente 10 veces menor a la cantidad de receptores D1. El hecho de que estén ubicados cerca al soma de la neurona piramidal les confiere una capacidad de influencia sobre la neurona mayor que el de estos receptores D1. Por eso estos siempre tienen que estar en una mayor concentración a pesar de su ubicación distal respecto del soma. Y los receptores D2 los encontramos en aproximadamente 100 a 300 veces menos que los receptores D1 y básicamente están solamente en el tallo de la dendrita apical de la neurona piramidal en las capas infragranulares. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Pues resulta que las neuronas piramidales de las láminas 2 y 3 son las encargadas de hacer las conexiones entre las diferentes áreas corticales y esas conexiones llamadas asociativas son el punto de emergencia de las funciones mentales superiores, ¿sí? De la cognición, del pensamiento, de la memoria, del cálculo matemático, de la personalidad, etcétera, etcétera. En cambio, las neuronas piramidales de las láminas 5 y 6 se encargan de la regulación de las estructuras que están por debajo de la corteza cerebral o estructuras subcorticales como el tálamo, los núcleos de la base, el hipotálamo, el tallo cerebral, la médula espinal. Y entonces de esas neuronas no depende precisamente las funciones mentales superiores, sino la regulación, por ejemplo, entre otras, de la liberación de la dopamina en los núcleos donde ésta se produce. ¿Cuáles son los efectos entonces corticales de esa distribución de los receptores de dopamina en la corteza cerebral? En las neuronas piramidales, el principal efecto de los receptores dopaminérgicos es la inhibición o la disminución de la fuerza excitatoria de las sinapsis glutamatérgicas. Es decir, disminuyen la fuerza de entrada de las sinapsis glutamatérgicas. En cambio, en las interneuronas, que es donde mayor cantidad de receptores dopaminérgicos hay en la corteza cerebral, paradójicamente, aumentan la fuerza excitatoria de estas neuronas. Y estas neuronas, dado que son inhibitorias, van a aumentar su inhibición sobre las neuronas piramidales. Es decir, que en general el sistema dopaminérgico en la corteza cerebral está diseñado para
disminuir la fuerza de transmisión glutamatérgica en las neuronas piramidales, van a disminuir su poder de disparo. En el estriado, ¿cómo se distribuyen estos receptores? Entonces, básicamente los vamos a encontrar en un solo tipo de neurona en el estriado llamado la neurona espinosa mediana, que son aproximadamente el 90% de las neuronas del estriado. Estas neuronas van a recibir dopamina a través de receptores D1 en la densidad postsináptica y D2 tanto post como presinápticamente. Estas neuronas del estriado tienen dos diferentes modos de disparo, fásico y tónico. Tónico es un disparo regular, pausado, independiente de los estímulos de otras estructuras, y el modo de disparo fásico depende del estímulo, en particular del estímulo de la corteza cerebral. Los receptores dopaminérgicos ayudan al cambio del modo de disparo de esas neuronas. Cuando falta dopamina, entonces la neurona no puede hacer fácilmente ese cambio de disparo y por el contrario aumenta la actividad colinérgica en el estriado, lo que genera los síntomas similares al Parkinson. Entonces, ¿cuáles son las vías dopaminérgicas? Entonces, la tuberoinfundibular, que ya la mencionamos, que va del núcleo arcuado del hipotálamo a la hipófisis anterior. La vía nigroestriatal, que incluye a los núcleos de la base inervados con dopamina desde la sustancia negra compacta en el mesencéfalo. Entonces vemos flechas verdes indicando axones que liberarán dopamina en el núcleo putamen, el globo pálido y el núcleo caudado. Estos núcleos se proyectan sobre la sustancia negra compacta con axones que liberarán GABA. Y entonces estas neuronas que sintetizan dopamina en la sustancia negra compacta estarán reguladas por el GABA que reciben de estos núcleos. Lo más importante aquí es darnos cuenta de que en realidad estos núcleos y estos dependen de la actividad de la corteza prefrontal, quien es la encargada de dirigir la actividad consciente en cualquier organismo vivo o en particular pues en los mamíferos y en los primates superiores. La corteza prefrontal, que es la que tiene mayor cantidad de receptores dopaminérgicos de toda la corteza cerebral, se proyecta con axones glutamatérgicos sobre la sustancia negra compacta y sobre los núcleos de la base y dicta cuánta dopamina deben liberar estas células aquí o cuál es la forma de disparo que deben hacer estos núcleos de la base para autorregular a su vez la función cortical. Lo importante aquí de esta conexión es que resulta que los núcleos que sintetizan dopamina, la sustancia negra compacta y la BTA o área tegmental ventral, sus neuronas pueden disparar de dos formas, con disparos simples, ¿sí?, o con disparos en ráfagas. Y el cambio, cualquier neurona dopaminérgica puede disparar en las dos modalidades, pero el que lo haga en una o en otra depende de la activación de receptores tipo NMDA en las sinapsis glutamatérgicas que reciben de la corteza prefrontal. Es decir, es la corteza prefrontal, ¿sí?, la misma encargada de dirigir el comportamiento en el humano, de determinar la personalidad, los cambios de humor, de la planeación y el raciocinio, quien le dice a la sustancia negra compacta cuándo o cuánta dopamina liberar sobre sí misma o sobre los núcleos de la base. Y esto es importante saberlo porque los trastornos del movimiento o los trastornos en las funciones cognitivas o en las funciones mentales superiores, entonces, no van a depender de la alteración del sistema dopaminérgico, aunque en la historia, ¿sí?, sea a través del descubrimiento de la actividad del sistema dopaminérgico como descubrimos cómo tratar la esquizofrenia, el Parkinson, los trastornos psicóticos, la adicción, ¿sí? Gracias a la influencia o al estudio de este sistema dopaminérgico, hoy tenemos un tratamiento
para esas patologías. Pero la etiología de esas patologías es secundaria a un daño en el sistema dopaminérgico. Quien en realidad primero se deteriora es la corteza prefrontal, ¿sí? El sistema glutamatérgico y el sistema GABAérgico. Los otros dos sistemas son el mesocortical y el mesolímbico. Ambos tienen, digamos, punto de partida en el área tegmental ventral, que está adyacente en el mesencéfalo, la sustancia negra constante, es proveer esa dopamina al núcleo caudado, quien a su vez recibirá de la corteza prefrontal más nueva y más evolucionada que posee el humano, y también le proveerá dopamina al núcleo accumbens, quien a su vez recibe de otras estructuras telencefálicas, pero de una aparición en la evolución más tardía o más anterior: la corteza prefrontal medial y orbital, la corteza entorrinal, el tubérculo olfatorio, la corteza del cíngulo, el hipocampo y la amígdala. Todas esas son estructuras que procesan información emocional y que envían sinapsis glutamatérgica sobre el núcleo accumbens, y a su vez reciben de la misma área tegmental ventral. Es decir, hay un circuito cerrado de regulación por separado de cada una de las estructuras, tanto nuevas como antiguas en la evolución, asociadas con el procesamiento de las emociones. Entonces miren cómo podemos condensar todas las vías dopaminérgicas, ¿sí? La corteza somatosensorial se proyecta el neoestriado, considerando el neoestriado como caudado y, como putamen y globo pálido. Ese estriado se proyecta al tálamo y el tálamo le devuelve a esa corteza somatosensorial o sensoriomotora. Ese sistema de regulación, alimentado por la sustancia negra compacta, es el que regula la actividad motora. ¿Por qué? Porque esta corteza es la que se proyecta a las neuronas de la médula espinal para iniciar los movimientos. Cuando falta dopamina sobre el neoestriado, o cuando se degeneran las neuronas espinosas medianas en el estriado, se producen los síntomas similares al Parkinson, ¿sí? De este otro lado tenemos el estriado ventral, caracterizado o conformado por el núcleo accumbens y el pálido ventral, quien recibe dopamina del área tegmental ventral y quien recibe glutamato de todas las estructuras límbicas y de las estructuras corticales más evolucionadas. De este sistema de regulación dopaminérgico, glutamatérgico y GABAérgico, dependen las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Aquellas funciones que dependen de la corteza prefrontal: la planeación, el raciocinio, la regulación del estado de ánimo, la personalidad, las sensaciones de placer o displacer. Cuando se altera, ¿sí?, cualquiera de estos componentes, vamos a tener alteraciones psicóticas, ¿sí?, sintomatología de tipo alucinatorio, delirante, vamos a tener farmacodependencia o adicción, o vamos a tener trastornos del estado del ánimo. No voy a ahondar mucho en cómo se involucran en los sistemas de recompensa y adicción, porque mi compañera, la doctora Becerra, a continuación hará una presentación justamente de las bases neurobiológicas de la adicción. Bueno, entonces miren, en la esquizofrenia básicamente cuando se presentan síntomas positivos predominantemente, se ha logrado establecer pues que hay una hiperreactividad dopaminérgica y que por tanto el uso de bloqueadores de receptores D2 digamos es lo que mejor funciona. Pero resulta que receptores D2 no solamente hay en la corteza prefrontal, donde está afectándose esas funciones que generan la sintomatología esquizofrénica. Encontramos receptores D2 en todo el organismo y predominantemente en los núcleos de la base. Por eso, cuando se toman bloqueadores de receptores D2 tenemos trastornos del movimiento, porque afectan al sistema nigroestriatal que regula la actividad motora.
Y además, inhibir la hiperreactividad dopaminérgica no soluciona la sintomatología ni tampoco cura la enfermedad. Esa es otra evidencia de que efectivamente la alteración del sistema dopaminérgico en las enfermedades neuropsiquiátricas es solamente un fenómeno secundario y no la etiología. Bueno, cuando tenemos síntomas negativos, hay una hiporreactividad dopaminérgica y en este caso, pues los bloqueadores de 2 no funcionan. En el caso del Parkinson, tenemos una disminución de la dopamina en los núcleos de la base, pero básicamente esa depresión de la dopamina en los núcleos de la base es secundaria a una neurodegeneración de las neuronas espinosas medianas de los núcleos de la base. Cuando esas neuronas espinosas medianas se degeneran y se mueren en su gran mayoría, pues entonces los receptores D2 que habían allí de 1 ya no están, porque la neurona tampoco lo está. Cuando disminuye la actividad dopaminérgica sobre esos núcleos de la base por la degeneración de las neuronas espinosas medianas, aumenta la actividad colinérgica y es allí cuando se presentan los síntomas como el temblor, la dificultad para iniciar el movimiento, que son propios de la enfermedad de Parkinson. Lo que funciona generalmente allí son anticolinérgicos, ¿sí? Pero esos anticolinérgicos funcionan mientras estén la mayoría de las neuronas espinosas medianas. Cuando la enfermedad avanza, ¿sí? Y la mayoría de las neuronas espinosas medianas en el estriado ya no están, ya el fármaco no tiene dónde actuar, ¿sí? Entonces ya tampoco funciona. Bueno, y la vía dopaminérgica desde el área tegmental ventral hacia la corteza prefrontal, hacia las estructuras límbicas, como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza entorrinal, van a permitir la regulación de la cognición, de la emoción, del aprendizaje, la memoria, la atención, la recompensa, el reforzamiento, el placer y el dolor, ¿sí? Por eso cuando nuestro sistema no tiene los suficientes receptores dopaminérgicos en la corteza cerebral, o la corteza cerebral no tiene la capacidad de ordenar la producción de la suficiente dopamina, entonces tenemos que adquirir fuentes de placer exógenas, ¿sí? Ya el sexo, la comida, dormir no nos satisface. Entonces es allí cuando empezamos a ingerir sustancias psicoactivas que aumentan la liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque en general cualquier evento que signifique placer para el organismo automáticamente aumenta la producción y liberación de dopamina, y es esa liberación de dopamina la que genera la sensación de placer en nosotros o la exacerba. Bueno, esos eran entonces las vías dopaminérgicas que había que considerar por su importancia farmacológica. Miren que entonces todo el sistema dopaminérgico, sobre todo en el sistema nervioso central, es altamente complejo. ¿Complejo por qué? Porque hay al menos 5 o 6 tipos de receptores, porque cada uno de esos receptores tiene una localización estructural diferente, tiene una localización sináptica diferente y tiene una localización subcelular diferente, ¿sí? Y todas esas particularidades hacen del sistema digamos, un desafío farmacológico. Generalmente los fármacos que inicialmente se diseñan pues actuaban sobre todo sobre la producción o liberación de la dopamina, y pues no hay ninguna diferencia entre una estructura y otra en el mecanismo de producción y liberación de la dopamina. Entonces un fármaco dopaminérgico actuaba sobre todo el sistema nervioso o incluso sobre el sistema entérico. Ya luego viene la acción sobre el diseño de fármacos que actúan sobre subtipos de receptores, pero esos subtipos de receptores aún tienen una distribución promiscua, entonces también se tienen muchos efectos secundarios no deseados. Entonces parece ser que el futuro farmacológico para el sistema dopaminérgico está en buscar regular
las porciones intracelulares o intracitoplasmáticas del receptor. ¿Por qué? Porque es allí donde se tienen el mayor nivel de especificidad y aún así puede ser promiscuo. Pero de todas maneras hay que seguirlo intentando, ¿sí? Y no olvidar que el sistema glutamatérgico y GABAérgico es el que regula al sistema dopaminérgico y no al revés. Muchas gracias.